Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Pablo, te escuchamos. PASIC e inflación. Sí, primero los datos, un poco recordando el auditorio, ¿no? El índice nacional de precios al consumidor tiene dos grandes componentes, la inflación subyacente y la no subyacente. En la no subyacente están productos que tienen alta volatilidad o que tienen control de precios o tarifas autorizadas por el gobierno, como son los energéticos, las cuotas de carretera, los pasaportes, ese tipo de... están en la no subyacente. Y en la no subyacente está un rubro que se llama agropecuarios. Ese es el punto, digamos, donde podríamos decir que el gobierno sí ha tenido cierto éxito, porque la inflación subyacente en tasa anual en abril de agropecuarios, perdón, la inflación de agropecuarios era 6.13, fue, y hace un año, en abril del 2002, un poco antes de que se pusiera el PASTIC, era 14.36. En frutas, el descenso ha sido mucho más rápido, de 15.84 a 3.73, y en pecuarios el descenso no ha sido tan importante, de 13.21 a 8.01. Obviamente aquí, por ejemplo, la gripe aviar pues ha impactado de una manera importante en el precio del huevo y del pollo, por ejemplo, ¿no? No se ve por eso un efecto tan importante. Pero la parte que preocupa, Eduardo, es la parte subyacente, alimentos, bebidas y tabaco, o sea, alimentos procesados, no naturales. El queso que te venden en el súper, jamón, los enlatados. Eso, por ejemplo, pasó todo lo contrario, porque hace un año estaba en 10.88 y subió a 12.14 en abril del 23. Entonces, podríamos pensar que por ahí tenemos broncas, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, uno pensaría en dos cosas, Eduardo. Uno es que hay un rezago de precios de los productos agropecuarios a los procesados y por eso tenemos más inflación en estos alimentos, bebidas y tabaco. O podría ser que hubiese factores que están fuera del control del gobierno que hacen que por acá los precios suban mucho más, ¿no? Ajá. El PASIC trataba de enfrentar el problema de incremento de costos de transporte, eh, tratar de dar subsidios a agricultores para fomentar la producción, dar facilidades para importación de alimentos y de productos pecuarios, lo cual pues tiene un riesgo en el mediano plazo, porque México había sido un país que había controlado las plagas procedentes del exterior y de repente en el afán de bajar precios, pues pudieras generar más adelante otro tipo de problemas. Me parece que el PASIC no tuvo el éxito que quisiera, porque finalmente la inflación sigue siendo elevada, 6.25 no es para eh, echar las campanas al vuelo. Y por otro lado, el PASIC tiene un tema que está fuera de su control. Uno son las sequías. Las sequías tienen un efecto importante en el incremento de precio de productos agropecuarios. Y el otro punto es los precios internacionales de los productos básicos que importamos. Estos precios de estos commodities han bajado a nivel mundial. Sin Sí. embargo, lo que han establecido muchos de los expertos es que esta baja del precio internacional no se ve reflejada en el precio dentro de los países, lo que te habla de que hay problemas dentro de los países que tienen que ver a veces con la intermediación que no se ve reflejada en una baja mayor como se está reflejando en los precios internacionales de los productos. Y esta es la parte que yo creo que el gobierno tendría que poner una atención más fuerte. Y a lo mejor aquí es donde la delincuencia organizada nos está generando un incremento de precios que el gobierno no ha logrado controlar, ¿no?
Bien. Pues diversos factores van, pero no, si fueran responsabilidad del gobierno mexicano y no los atiende, pues esa inflación nunca va a llegar o difícilmente llegará, o con muchas dificultades llegará hacia el terreno del 3% más o menos un punto porcentual, ¿no? O sea, aparentemente estamos muy cerca, ¿no? De 6 y tantos a 4, pues no se ve tan lejos la meta, pero son los más difíciles de bajar. Los últimos puntos porcentuales de una inflación son los que dan más lata para poder controlar, ¿no? Y sobre todo porque la no subyacente está en 2.12, que es la que se ha usado para bajar la inflación general, ya está muy bajo. Entonces Sí. ya también el margen de maniobra en la no subyacente también se te acabó. Y bueno, ¿qué me dices de la inflación al productor de 1.4, ¿no? Exactamente. Ahora, esa es la parte que podría darnos cierta esperanza de que esta inflación de traslado de costos pudiera ser mucho menor a futuro y eso podría ayudar a que la inflación al consumidor se estabilice, ¿no? Eh, También el gobierno ha tenido un factor a su favor muy importante, el tipo de cambio. El tipo de cambio, la apreciación del tipo de cambio ha permitido que la importación de alimentos, por Sí, ejemplo, sea a un más, menor más, costo. más económica en términos de pesos, sí. Entonces, eso ha contribuido y eso también hay que, digamos, ponderarlo bien en ese sentido, ¿no? Sí. Bien, Pablo, ¿algo más que quisieras agregar? Sí, salieron los datos de viajeros Sí, internacionales hoy salieron los datos de viajeros y internacionales, sí. pues en número de personas ya no crecemos tanto, Eduardo, ¿no? Pero en gasto total sigue creciendo de una manera importante. Esto es bien interesante porque desmonta estas viejas hipótesis de que la apreciación del turismo, del peso, por ejemplo, debería haber afectado el gasto del turista internacional y no ha sido así. El gasto de turista internacional, por ejemplo, eh, creció 1.7 en marzo. Eh, el incremento del turista internacional fue 5.1 y el gasto total creció 6.9, ¿no? Ahí O está, sea, ahí tenemos en la pantalla tenemos el número de visitantes, gasto total y gasto medio sí, correspondiente al mes de marzo. a mí no me gusta cómo INEGI presenta la información, me gustaba más como lo hacía Banco de México, porque Banco de México los separaba muy bien excursionistas, o sea, visitantes de día, de turistas, ¿no? Y INEGI nos mezcla todo, ¿no? Entonces ya no queda tan claro. Me gusta más la Ahí presentación está. que tenía Banco de México. O sea, que en el rubro de número de personas nos fijemos más en el dato de turistas internacionales, que es la Convención Internacional de la Organización Mundial del Ahí Turismo, está. y que en el gasto sí nos fijemos en el total de visitantes internacionales, ¿no? Ahí está el dato de 17.8% más número de visitantes en Sí, pero marzo del ahí están 2023 metidos todos contra el los 22. visitantes de día que son excursionistas fronterizos y de crucero, Sí, ¿sí? Por eso creo que ese dato no es el más adecuado, sí. pero no entiendo por qué INEGI, y esto no es un tema del INEGI de ahorita, ¿eh? Desde que comenzó a INEGI a ser responsable de esta encuesta, han modificado la presentación de los Ujú. datos y creo que no ayuda mucho a entender el, el comportamiento del fenómeno turístico, ¿no? Bien. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy agradecido. Gracias. Un abrazo, gracias. Saludos a tu esposa, que también es madre, por supuesto. Felicitaciones a ella. Claro que sí, muchas gracias. Gracias.